El CERVEL dio a conocer el cronograma del proceso electoral para el plebiscito de salida que se va a desarrollar el 4 de septiembre próximo. Vamos a conversar sobre esta nueva etapa que se inicia tomando contacto con el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle. ¿Cómo está, Andrés? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días también para ustedes. Andrés, bueno, ayer daba a conocer este cronograma que es bien importante tenerlo en consideración. Primero, y para ir teniendo claridad del plebiscito constitucional, es obligatorio, por tanto ya hay que estar también atentos a los que les correspondería, por ejemplo, ser vocal de mesa en las próximas semanas, ¿no? Sí, pero eso va a ser el 13 de agosto. La etapa que estamos hoy día es en la inscripción de los actores que quieren hacer propaganda y publicidad y campaña para el plebiscito. Y son básicamente tres los partidos políticos que están constituidos y vigentes, los parlamentarios independientes y organizaciones de la sociedad civil, a las cuales, digamos, tienen que ser sin fines de lucro y a las cuales se les exige cualquier estructura, ¿ya?, o denominación. Pueden no tener personalidad jurídica, en cuyo caso tienen que, por lo menos, señalar e identificar claramente al menos a dos de sus integrantes. Este proceso de inscripción partió ayer, el día siguiente de la publicación del decreto supremo que convocaba plebiscito, y termina mañana 7 de julio a las 24 horas. Esa inscripción los habilita a hacer propaganda, digamos, a partir del día de hoy. Perfecto. Esa es la gran primera etapa, digamos. Sí, esa es la primera gran etapa. Pero la inscripción es una cosa fundamental. Si no se inscriben en estos 3 días, quedan impedidos de hacer campaña electoral, incluso de participar en la franja de gratuita televisión que parte el 5 de agosto. El 5 de agosto, un mes antes de las elecciones, ¿hasta, Andrés? Sí. Siempre es hasta, va a ser todo, termina todas las campañas el 1 de septiembre, ¿ya? Ese día jueves, 3 días antes de la elección, ahí se produce, ¿no es cierto?, el corte de todas las campañas para que la gente reflexione viernes y sábado, digamos, exacto, y vaya a votar domingo, digamos, 4. Andrés, ahora en esa etapa del 13 de agosto, cuando se empiecen a conocer los vocales, aquí también hay plazos que vamos a estar, por cierto, después recordando, pero ¿quiénes están inhabilitados o pueden excusarse, por ejemplo, del rol de ser vocales de mesa? Bueno, hay una serie de exclusiones en la ley, pero nosotros en estas elecciones que se hacen con alerta sanitaria y en este caso específico por la Constitución, estamos facultados para dictar normas especiales para estos plebiscitos. Entonces esas normas todavía no las dictamos, pero lo más probable es que se repitan las excusas que había, digamos, hasta las elecciones del año pasado. O sea, todas las personas mayores de 60 años, ahí nosotros rebajamos de 70, que dice la ley, a 60, y también, desde luego, las personas que tienen una enfermedad, digamos, demostrable, las personas con discapacidades, sus cuidadores también tienen causal de excusa, y a su vez las mujeres embarazadas y todos los que están al cuidado de niños de menores de 2 años, ¿ya? Pero esa es una norma que nosotros vamos a sacar en definitiva y en forma precisa 45 días antes de la elección. Ya, y como ahora es el voto obligatorio, hay que tener excusarse cuándo en caso de que yo no pueda acudir a votar. Ya, bueno, separemos, hay 2 tipos de excusas. Los vocales de mesa, cuando salgan el 13, tienen un periodo para excusarse con unas causales bastante más amplias que lo que es el voto obligatorio. ¿Ya? El voto obligatorio, en el fondo, hay 3 causales de excusa, que es estar en el extranjero, tener problemas de enfermedad o incapacidad física de poder concurrir, que se demuestra, ¿no ciertamente?, con los certificados, y estar a más de 200 kilómetros de distancia. Ahora, esas excusas se presentan al juez de policía local cuando sean citados. O sea, nosotros tenemos que informar a los jueces, a los juzgados de policía local, a todos los electores que no votaron, y ellos los citan, y ahí es donde se presentan las excusas. O sea, va a ser un proceso bastantes meses después del 4 de septiembre. Ya, eso es importante, no antes o acudir porque uno no puede ir a votar. Hay multas, ¿no? A las que se exponen las personas que no van a votar.
Sí, las multas van desde media unidad tributaria mensual hasta 3 unidades tributarias mensuales. Mira, depende a cuántos quede la unidad tributaria, pero hablemos entre 30 y 180 mil pesos. No es menor. Andrés, ayer hablaba cuando hizo el punto de prensa a propósito del periodo que se viene, evitar las informaciones falsas. ¿Cómo se está trabajando en eso cuando ha tomado sobre todo harto vuelo el tema de las fake news, cómo se denominan a estas informaciones que comienzan a viralizarse muchas veces y son de fuentes no confiables y derechamente falsas algunas? Bueno, sí, mira, hay mucha información falsa sobre el proceso electoral y diría yo decididamente contra el CERVEL en una campaña de desinformación grave, digamos, ¿ya? Últimamente han salido toda una serie de videos o Twitter hablando de que van a votar los extranjeros que llevan menos de 5 años en Chile. Eso es completamente falso, se ponen ejemplos que se les borran los nombres, etcétera, pero cuando uno comprueba los casos, obviamente todos tienen más de el periodo legal, digamos, que habilita a los extranjeros para el voto, que son 5 años de avecindamiento. También hay mucho sobre los escrutinios del CERVEL, digamos, mucha información falsa y que nosotros alteramos los resultados, etcétera, y pidiendo además que hayan conteos paralelos, y eso es todo un desconocimiento de nuestra legislación. El escrutinio del CERVEL es un escrutinio que no tiene valor legal, es solamente informativo, ya no produce efecto en proclamar ganadora una u otra opción, y a partir del día siguiente de la elección viene el conteo de los colegios escrutadores. Ese sí sirve de antecedente al tribunal, y por último hay el tribunal calificador, el que hace su propio conteo y el que en definitiva proclama a las opciones ganadoras. Entonces aquí hay 3 actas de escrutinio a estas distintas instancias y controles cruzados para hacer el escrutinio. Nosotros además estamos siendo muy transparentes con nuestros resultados preliminares, porque aparte de llegar hasta el resultado a nivel de mesa, que lo puede comprobar el apoderado que ejerció en una de esas mesas, está también copia de la acta digitalizada que nosotros usamos para hacer ese escrutinio. Entonces la transparencia total y todas estas acusaciones de fraude con el escrutinio son falsas y desprestigian al CERVEL y a la institucionalidad democrática, digamos. Nosotros tenemos en la página web, las vamos identificando y las vamos marcando como noticias falsas. Sí, eso es de más está decir que son por fuentes confiables, sobre todo lo que tiene que ver con informaciones respecto al proceso eleccionario. ¿Cómo prevé usted este escenario que se viene en los próximos 2 meses? Sobre todo, Andrés, le pregunto porque cambia varias cosas. Uno, que es obligatorio, como mencionábamos, el proceso eleccionario, pero lo otro es que acá no se vota por personas, sino se votan por opciones, ¿no? Y acá es un texto. ¿Cómo es en este proceso o cómo lo está viendo usted desde este día cuando comienza esta nueva etapa? Bueno, en realidad esta es una elección sencilla para nosotros por lo que tú dices, pero no hay candidato. En las elecciones del año pasado llegamos a tener 18.000 candidatos en una elección o más, digamos. Entonces había todo un control de las cuentas, gasto, propaganda de muchas personas. Aquí es una elección sencilla, son 2 opciones, voto apruebo, no hay control del gasto a estas organizaciones que se están inscribiendo. La inscripción hasta el día de mañana les da derecho a recibir aporte, pero también tienen un límite de gasto que nosotros lo calculamos después que se inscriban, de acuerdo a lo que establece la Constitución, y por lo tanto hay cierto control de ella. Ahora, hay una dificultad que nosotros la reconocemos, que cuando hay candidatos, cualquier propaganda del candidato, nosotros hacemos presunción que es del candidato y que él la puso, y si la puso mal, obviamente lo podemos sancionar. Aquí nos cuesta identificar quién es el responsable de una publicidad mal hecha que de una de las opciones, porque hay muchos actores trabajando por las opciones. Entonces esa es una dificultad, pero tenemos otros métodos a través de qué medio se contrató o en qué lugar se puso al propietario de ese lugar, etcétera. Pero obviamente vamos a ejercer los controles. La partida de hoy día ha sido muy tranquila, porque casi no hay mayor propaganda todavía. Están, como te digo, inscribiéndose en las organizaciones. Y bueno, yo hago un llamado a la altura de miras. O sea, yo sé que esta es un plebiscito, digamos, con 2 opciones, digamos,
que va a haber una contingencia política fuerte, digamos, una lucha, y se pueden exacerbar los ánimos, digamos, y polarizarse demasiado las posiciones. Yo ya hago llamado a las tranquilidades, que las campañas sean con altura de mira y con respeto, digamos, a la legislación y a los demás, digamos. Ahora, hay un riesgo ahí, está demasiado peleado, por así decirlo, digamos, ¿Lo ve así usted? y eso no es positivo. Sí, nosotros vemos que están exacerbados los ánimos. Ya, y eso, bueno, lo que tenía que ver, y ahí usted nos decía, temas gastos, financiamiento, por un lado puede ser más simple o puede ser quizás más complejo. ¿Quién está detrás de los financiamientos de cada una de las opciones, Andrés? ¿Eso puede ser una dificultad? No, eso está regulado. Mira, o sea, aquí solo pueden hacer, aquí no hay aportes públicos a las campañas políticas, no hay reembolso por voto, por así decir, que habían en los otros, o anticipo a los partidos. Solo hay aportes personales y una persona tiene un límite de aportar. Puede aportar 500 UF a los partidos políticos, 500 UF a las organizaciones de la sociedad civil y 60 UF a parlamentarios independientes, que también tienen derecho a hacer campaña. En total, una persona no puede aportar más de 1.060 UF, y los que lo reciban, en este caso los partidos y las organizaciones de la sociedad civil, tienen que informarnos dentro de los 3 días de recibido al CERVEL esos aportes. Y esos aportes también nos determinan a nosotros el gasto que pueden hacer, especialmente las organizaciones de la sociedad civil. O sea, ellos tienen un límite de gasto y también los aportes recibidos. No pueden gastar más de los aportes ni más que el límite. Y eso obviamente nosotros lo vamos a controlar, porque muchos medios de publicidad tienen la obligación de informarnos a nosotros los contratos. El caso de las radios, que tienen tarifas fijas y están inscritos, y lo mismo el caso de las redes sociales, que nos tienen que informar la publicidad pagada que se les contrata. Gracias. Ahora, también quiero ser claro de que las opiniones que se pueden dar en diario, a través de entrevistas que hacen ustedes, canales de televisión, radio, o en medios digitales, páginas web, redes sociales, que cuando son opiniones individuales y no son pagadas, obviamente no constituyen propaganda. ¿Ya? Eso está muy claro también en la norma de la Constitución especial que corre para estos efectos. Entonces es distinto. Yo contrato para dar una opinión, o cuando doy una opinión, digamos, libremente, sin que me dé un pago. De manera independiente. Claro, esa es parte de la libertad de expresión de cada persona. Bien, Andrés Tagle, muchísimas gracias por hablar con nosotros, con CNN esta mañana. Bien, pues gracias a usted. Hasta luego. Buen día.